Este día se va a realizar una importante reunión de los médicos en huelga con las autoridades de la Unidad de Diálogo del Ministerio de Salud. Salud anunció que atenderá los sábados y domingos para recompensar las horas perdidas por la huelga nacional. Se ha elaborado un plan de contingencia para atender las consultas y cirugías. Comisión López Meneses del Congreso de la República acordó citar en los próximos días al presidente Ollanta Humala. Integrantes de comisión irán a Palacio de Gobierno. Fin a la crisis de la Comisión de Ética. De 15 se redujeron los integrantes a 7 en el pleno de ayer. Y ahora Alberto Sánchez Aizcorbe irá por el fujimorismo a la alcaldía de Lima. Dijo no a Restauración Nacional. Y Leopoldo López va a continuar preso. Justicia venezolana dictaminó que continuará en la cárcel mientras se enfrenta a un juicio oral por los incidentes violentos del 12 de febrero pasado. De la mañana y ahora vamos a ir con el desarrollo de la información. Y como sabemos, el día de ayer el Congreso estuvo bien apretada su agenda. El Consejo Directivo del Parlamento aprobó, como sabemos y lo hemos mencionado ya en nuestros titulares, recomponer la Comisión de Ética. La decisión fue de reducir de 15 a 7 el número de integrantes de este grupo de trabajo. Los congresistas que forman parte de la comisión serán Sergio Tejada, Juan Díaz Dios, Humberto Lay nuevamente, Daniel Mora, Mesías Guevara, Martín Belaunde y Mauricio Mulder. La decisión se adoptó con 91 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención, luego de someterse a votación un acuerdo de la Junta de Portavoces. Bueno, y en medio de toda esta situación, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, invocó a la Comisión de Ética, a la nueva Comisión de Ética, a investigar y sancionar con firmeza a los parlamentarios involucrados en actos de corrupción o en conductas irregulares. Estamos seguros que esta Comisión de Ética, por la calidad de sus miembros, va a actuar de acuerdo a las expectativas que el pueblo peruano tiene, solo amparados y haciendo caso al imperio de la ley. Esta aprobación se ha tomado por unanimidad. La bancada nacionalista ha renunciado al mayor número de miembros. Esa es una señal que hay que, creo que, merituar. En todo caso, es una comisión integrada por congresistas de primer nivel que estamos seguros va a cumplir su función. Y quiero rescatar el afán de pensar en la democracia, en la consolidación del Congreso, de los voceros de todas las bancadas. Zenaida Uribe y Cecilia Taid lamentablemente continúan. Esta vez la parlamentaria Cecilia Taid afirmó que tomará acciones legales contra su colega. Vamos a ampliar este tema en el siguiente informe. El armisticio se ha roto nuevamente. Cecilia Taid opinó y ahora Zenaida Uribe contraataca. La señora Taid lo único que hace es estar detrás mío y yo le diría que se dedique a trabajar, que me deje tranquila. ¿Y por qué esta fijación? No sé, debe estar enamorada, no sé. Los mensajes de WhatsApp que muestra Uribe son los que intercambió Taid con una de sus trabajadoras. En ellos, la parlamentaria de Unión Regional le exige que busque más paneles supuestamente para incriminar a la nacionalista. Y la trabajadora le dice no hay nada, todos son de Clear Channel. Entonces yo le pido que deje de hablar de mí, yo de ella no hablo. Cecilia Taid revela que le llegó una denuncia de paneles de punto visual en el Estadio Nacional, La Videna y el Coliseo Divós. La pusieron en alerta y por eso envió a sus trabajadores. Fue por su labor de fiscalización y no por un tema personal, asegura. En el Divós sale que sí hay un poste, pero punto visual no ha colocado ninguna publicidad. De eso es lo que está hablando la señora congresista y lo que yo descubrí. Si hubiera sido un tema personal, yo misma le hubiera denunciado.
En los textos, Cecilia Taid pide que tomen fotos, también recaben información sobre autorizaciones. Explica a sus subordinados que se trata de espacios públicos que requieren licitación. También les pide que indaguen en el Colegio Juan Alarco de Miraflores. Para la regionalista se viola su intimidad y no descarta denunciarla ante el Poder Judicial y la Comisión de Ética. Se tendría que hacer una querella civil porque acá ella ha mostrado sin mi consentimiento cosas que después pueda salir a decir quién se lo ha dado, sería traición de todas maneras. Pero ahorita no puedo mandar ninguna carta porque ética no está, no hay ética, no hay comisión. Todo parece indicar que esta historia continuará. Eso es muy lamentable. Y la rivalidad precisamente entre ambas voleibolistas, ex voleibolistas y ahora parlamentarias, se habría quebrado hace 2 años cuando hubo entredichos, aparentemente por una invitación. Vamos a ver. Gozamos con cada uno de sus mates, juntas eran invencibles, amigas no solo en las canchas sino fuera de ellas. Pero un día ese vínculo se rompió y al parecer no tiene solución. Una vez la llamó la primera dama del deporte. Sin comentarios. Las ahora congresistas Zenaida Uribe y Cecilia Taid se han enfrascado en una guerra mediática donde cada palabra parece un mate, pero representando a distintos equipos. El deporte está gravemente herido. La situación es grave, creo, de la congresista Uribe. Ah, sí, me imagino. Le agradezco por sus palabras. ¿En serio? Sí, con mucho corazón. Lo dices con un poco de ironía. No, de verdad que estoy bien agradecida. La llamada zurda de oro no se cayó nada en una entrevista que brindó hace algunos meses al programa Día D y donde mostraba que esa vieja amistad se quedó en el pasado. ¿Qué pasó con Zenaida Uribe? Yo creo que hay que darle una pastillita de ubicaína, porque si yo tuviera que hablar, hablaría un montón. Esta rivalidad se hizo notoria en el 2012, fecha en la que las llamadas matadorcitas eran homenajeadas en el Congreso. La nacionalista Zenaida Uribe posaba sonriente frente a la foto, mientras que la gran ausente era Cecilia Taid, quien dijo luego que no había sido invitada, lo que le valió a Uribe el apodo de la primera dama del deporte. ¿De la primera dama del deporte? Dijo que no fue invitada, no le invitaron a Cecilia Taid. Acá están las invitaciones y ahí está el cargo. 3 de la tarde con 50 minutos. Incluso la también exmundialista Natalia Málaga intentaba calmar las aguas entre sus compañeras. Me da mucha pena que mis compañeras, mis amigas estén llegando a esa situación. Yo les pediría que paren de pelear y que mejor no opinen de nada. ¿Cuál es la situación del vóley? Zenaida, dejemos la mezquindad de un lado. Ay, el enfrentamiento parece tener para rato y solo queda decir que lo que el deporte unió, que no lo separe la política. Esta mañana causó sorpresa una información. El alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, informó que postularía a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, la agrupación fujimorista, y no por Restauración Nacional. En declaraciones a la prensa dijo que las conversaciones con el fujimorismo se encuentran al 90% y que la próxima semana se confirmará si va o no a la alcaldía con dicha agrupación política. Sánchez Aizcorbe explicó que se aleja del partido de Humberto Lay, Restauración Nacional, debido a algunas desavenencias. Detalló asimismo que su cambio se debe a la búsqueda de un amplio proyecto municipal. Bueno, ahora nos vamos a ir en directo hasta el Ministerio de Justicia y se encuentra nuestro compañero Jesús Reyes y él está precisamente en una ceremonia de disculpas a los familiares del desaparecido en la época de la violencia, acatando un fallo de derechos humanos, el señor Jeremías Osorio Rivera. Jesús, buenos días. Sí, Pilar, buenos días. En estos momentos se acaba de concluir la intervención de uno de los familiares de Jeremías Osorio. Hablamos de su hermano, quien ha agradecido el cumplimiento de la sentencia al Estado peruano. Más temprano, el viceministro de Derechos Humanos, Henry Ávila, hizo o leyó esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos de que
La sentencia decía de que sí se había acreditado la detención de Jeremías Osorio por parte de una patrulla militar en el local comunal de Nunumia y su traslado a la base del ejército el 28 de abril de 91. Sin embargo, sus familiares indicaron que lo vieron por última vez el 30 de abril, cuando era trasladado a la base contrasubversiva de Cajatambo. Sin embargo, ya han pasado 22 años y aún no saben cuál es el paradero de su familiar. Entre las autoridades que podemos mencionar que se encontraban aquí mientras saludan a los familiares estaban, además del ministro de Justicia Daniel Figalo, Henry Ávila, viceministro de Derechos Humanos, Nora Mirabal, fiscal suprema en representación del fiscal de la Nación, y Eduardo Vega, defensor del pueblo. También podemos apreciar un arreglo floral con la fotografía de el desaparecido Jeremías Osorio. Bien, ya acaba de concluir esta ceremonia, el ministro se ha retirado y vamos a ver si, Pilar, podemos volver más adelante con presuntas declaraciones del ministro de Justicia. Creo que sí, Jesús, gracias por la información y vamos a regresar contigo para ver si es que el ministro de Justicia, Daniel Figalo, da declaraciones a la prensa, ya que hay muchos temas de interés. Ahora vamos a cambiar de tema y anoche la Comisión del Congreso encargada de investigar el irregular resguardo policial a la vivienda de Óscar López Meneses tomó la decisión finalmente de citar al jefe de Estado, Ollanta Humala. El presidente de este grupo de trabajo, Juan Díaz Dios, informó que la decisión tuvo el respaldo de 4 de sus integrantes, mientras que el congresista Josué Gutiérrez invocó a que se reconsidere esta posición. En tanto, en una sesión reservada ayer, la comisión recibió al ex asesor presidencial Adrián Villafuerte y también al ex viceministro del Interior. Bueno, vamos a regresar entonces hasta la sede del Ministerio de Justicia. Precisamente ya está dando declaraciones a la prensa el ministro Daniel Figalo. Escuchemos. Esta nos llena, nos acongoja, nos duele. Esa es la empatía que tenemos que nosotros también sentir frente a situaciones que no necesariamente los individuos hemos sido responsables, pero sí el Estado peruano, que a propósito de sus instituciones tiene que fortalecer también todo aquello que significa la responsabilidad frente a la violación de derechos humanos. Estos son mensajes importantes que nos hacen reflexionar. Esta persona desapareció. No se encuentran sus restos. Hay una investigación pendiente, fiscal y judicial. Y los responsables no han sido identificados. Eso es un punto, un hito. Pero tenemos que continuar, porque estas sanciones que se toman son también ejemplos para que estas cosas no se hagan. Así es, hay todo un trabajo que estamos realizando con el Ministerio Público a propósito de identificar los lugares en donde pueden haber sido enterrados, no solo este caso, sino otros más. Ya se está trabajando intensamente, estamos aunando esfuerzos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo, la Comisión Nacional de Alto Nivel para la aplicación del Programa Integral de Reparaciones, y estos asuntos están caminando. También hay un proceso de identificación porque uno puede encontrar el resto, pero ahí no saber de quién es. Esto supone también todo un protocolo para poder identificar el ADN de las personas y estamos trabajando intensamente en eso. Doctor Figalo, una consulta con respecto a la situación de algunos presidentes regionales. Usted había adelantado hace un par de días la investigación también a gobiernos locales. ¿Ya se ha determinado exactamente cuántos son los gobiernos locales y regionales investigados? ¿Qué se puede pensar en esta situación en la cual parece que los presidentes regionales en cadena están siendo procesados y han cometido actos presuntamente ilícitos? Sin duda, el proceso de regionalización tiene que enrumbarse, también considerando elementos de control muy importantes para poder seguir caminando en un proceso también nacional. El presidente dijo, es un proceso joven, y es verdad, es un proceso joven y muy complejo. La descentralización, imagínense, con un Estado que ha sido centralizado desde su origen, es un proceso complicado y complejo.
Los espacios de coordinación también se van a fortalecer con la Comisión de Coordinación Intergubernamental y también con la coordinación con la Asamblea Nacional Regional. Pero a su vez, estos eventos ya han trascendido más allá de lo razonable respecto de aquellas circunstancias de investigación de corrupción. En efecto, el tema gira en torno a varias investigaciones de presidentes y autoridades de gobiernos regionales y gobiernos locales. Y en efecto, en breve se estarán disponiendo seguramente las acciones frente a estos gobiernos regionales que estarían, digamos, en un estado que ya supera cualquier posibilidad de control y que requiere medidas eficaces y muy prontas. No puedo decirles estas medidas exactamente dónde van a estar, sí están identificados, pero en el más breve plazo se va a revelar este asunto porque, como se imaginarán, son asuntos que requieren una intervención rápida y concreta, ¿no? Para que no se produzcan, pues, no la interferencia, ¿no? Frente a estos asuntos. Ministro, estamos en vivo para Canal N. Usted había adelantado también que iba a presentar un proyecto de ley que iba a discutirlo con el gabinete para poder fortalecer la ley de descentralización. ¿Confirma entonces que se estará presentando la próxima semana? Sí, confirmo que el día de ayer en el Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también la Secretaría de Descentralización ha abordado el tema de la descentralización desde diversos ángulos. Desde el ángulo, por ejemplo, vinculado con las normativas relacionadas con la elección de los que serían gobernantes de las regiones y también inmediata. Y también, en efecto, hay 9 proyectos, tengo entendido, de ley ya en el Congreso. Uno tiene un dictamen favorable de la Comisión de Constitución, pero a su vez también tienen que ajustarse las normas que establecen, digamos, los mecanismos de elección regional. Asimismo, la revocatoria, asimismo lo relacionado con los requisitos, los impedimentos, el voto informado, que es un asunto tan importante que está relacionado con la ficha de la información que tienen que tener los candidatos para que la comunidad sepa quién va a elegir. Esos elementos también, pero también uno de control muy importante. Es decir, estos mecanismos que fortalecen aquella forma de administración de los recursos que están en riesgo, porque tenemos que entender que cuando sucede este problema, finalmente la población es la más afectada. Entonces hay que cautelar los recursos que están siendo, digamos, mal usados a propósito de organizaciones criminales, pero no debemos permitir que ese tipo de intervenciones afecte a la comunidad, que es la víctima. De ahí que las medidas que se han presentado en el Consejo de Ministros lo que buscan es precisamente una adecuada administración mientras duren todas las investigaciones. Ese conjunto de medidas agrupadas en un proyecto, en concreto. En efecto. Esa es una concreta que busca, digamos, entrar en la administración adecuada de aquellos gobiernos regionales o locales que están siendo, digamos, de alguna manera intervenidas sus cuentas. Porque lo que no podemos hacer es que cuando se produce este escenario de alto riesgo de corrupción que está siendo investigado por las más altas autoridades fiscales y judiciales y también por la Procuraduría Anticorrupción y lavado de activos también que está involucrada, pueda provocar, digamos, un estado de paralización de los gobiernos regionales que están siendo investigados o locales. ¿Cuándo estaría en vigencia este proyecto de ley? Este proyecto de ley ya está, digamos, con redacción final, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y va a ser presentado a la mayor brevedad, seguramente esta semana, ante el Parlamento de la República, para que en esta legislatura, con urgencia, sea debatido y aprobado. Ministro, a propósito de estas investigaciones sobre otros presidentes regionales y el caso Ancash, se está cuestionando que los fiscales, la Fiscalía ha ordenado múltiples órdenes de detención sin el debido proceso, sin apegarse a la ley. Eso lo han denunciado los familiares de estas personas. ¿Usted invocaría que se respete el debido proceso y que se tenga prudencia en este tema? En nuestro país existe el Estado constitucional, los fiscales tienen la potestad de solicitar las medidas preventivas y siempre hay un juez que, a propósito de las articulaciones que hagan los abogados, pueda resolver las apelaciones del caso. Sin duda, esta situación se tiene que realizar lo más rápido posible, en efecto, para que se garantice el debido proceso y que las personas que deban estar procesadas y en prisión lo deban hacer y las que puedan concurrir a propósito de las fórmulas de comparecencia lo hagan. Esto tiene que hacerse lo más rápido posible, pero sin duda hay que ver con buena, digamos, luz en el camino de este túnel que estamos atravesando,
que las autoridades ya están tomando, digamos, las acciones correspondientes. Otro argumento que señalan los presidentes regionales o sus defensas es acerca de una especie de presión o política de parte del gobierno para que se les procese a estos presidentes regionales. No hay presión política de ninguna naturaleza. Aquí, en este país, se respeta la separación de funciones y de poderes. La Procuraduría Pública puede armar un caso y presentarlo a modo de solicitud ante la Fiscalía. La Fiscalía es la que tiene la titularidad de la acción penal. ¿Qué significa? Que es el único que tiene la posibilidad en estos casos de denunciar el asunto ante un juez. Y el juez decide abrir proceso. Y el juez es el que determina las medidas preventivas. Nosotros no intervenimos en las decisiones tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Esta mañana ha sido citado Vladimiro Montesinos en un juicio con el presidente Alberto Fujimori. Le digo... Se le consulta por la presencia de Montesinos en el juicio que se sigue Alberto Fujimori. Con los aspectos de seguridad, como corresponde con el Instituto Nacional Penitenciario. Está garantizado todos los elementos de seguridad. ¿Mañana Montesinos en la audiencia está ya confirmado que va a asistir el señor Montesinos? ¿Lo van a trasladar? Siempre la autoridad está dispuesta para realizar todos los asuntos, pero bueno, ya las cosas personales no las puedo yo gobernar. Ya aclaró que no le corresponde una pensión al señor Fujimori. ¿Le va a haber un procedimiento oficial del presidente porque la defensa espera una respuesta? Se le consulta por la pensión a Alberto Fujimori. En todo caso, ante un pedido formal. Yo todavía no he recibido un pedido formal que haya sido tramitado a través de, digamos, la oficina del despacho presidencial. No lo he recibido. No tengo información tampoco si te ha sido cursado. Si ha sido cursado, seguramente va a ser remitida a mi despacho también para poder hacer el informe correspondiente. Una consulta última. Hace unos días el presidente informó que la primera dama se reunía con los ministros para hacer coordinaciones. ¿Con usted se reúne frecuentemente la señora Nadine Heredia para ese tipo, ella como presidenta de la bancada nacionalista? Hemos tenido algunas reuniones, sí, pero no es frecuente, solo cuando se requiere alguna coordinación a nivel de la bancada, a propósito de presentación de proyectos normativos, información que tiene que trasladarse para que los miembros del Parlamento sean, digamos, debidamente informados, pero es un asunto que solo tiene nivel de coordinación con el Parlamento. ¿Has reunido con los líderes de otros partidos políticos? Sí, he tenido la oportunidad de reunirme a propósito de los encuentros que ha dirigido el presidente incluso, y he tenido esa oportunidad, en efecto, en diferentes ocasiones. ¿Con qué otras bancadas se reunieron? Ustedes conocen esas reuniones porque han sido reuniones públicas, diferentes, digamos, autoridades con los miembros de diferentes bancadas, ¿no? Sí, no, Bien, Pilar, declaraciones del ministro de Justicia, Daniel Figalo, luego de la ceremonia, donde se ha pedido disculpas públicas a la familia de Jeremías Osorio. Entre otros temas que ha mencionado el ministro es de que se van a prestar las garantías necesarias para que el ex operador Vladimiro Montesinos pueda ir a la sede de la IROES, donde se le sigue el juicio a Alberto Fujimori por el caso de los diarios Chicha. También ha indicado de que no se le ha cursado todavía ningún documento en donde se pide la pensión que estaba solicitando el abogado de Alberto Fujimori. Son algunos de los temas que ha tocado el ministro aquí luego de esta ceremonia en el Ministerio de Justicia, Pilar. Claro que sí, Jesús, sí, el tema de Nadine Heredia, como siempre, también estuvo sobre el tapete. Sí, se le consultó. Él dice de que sí se ha reunido en algunas oportunidades como otros ministros y que también además se ha reunido con otras bancadas poniendo paños fríos a la situación sobre esta pregunta, ¿no? Claro que sí, Jesús. Muchas gracias por esta información desde el Ministerio de Justicia. Tenemos una alerta más. A esta hora vamos a comunicarnos vía telefónica con Adalberto Llerena. Él es el jefe de la policía de la zona y a propósito de este accidente de tránsito que se ha registrado en una carretera que une Arequipa a Puno, tenemos entendidos. Comandante Llerena. Sí, buenos días. ¿Cuál es la información que nos puede dar a propósito de este accidente? Ya, ahora 7:30 aproximadamente, un vehículo de la empresa Yulsan que venía de Puno a la ciudad de Arequipa ha sufrido un accidente de tránsito de despiste y volcadura. A consecuencia de ello, nos han informado que habrían 3 personas fallecidas y demás heridos que han sido ya trasladados por la Policía de Carreteras a los nosocomios de Arequipa, ¿no? Siguen todavía los trabajos de rescate, ¿no? Y para confirmar
si habría más víctimas pues de este accidente, ¿no? En esta zona, comandante, ¿es común que se registren accidentes? ¿Es una carretera accidentada? ¿Nos puede describir un poco cómo es la zona donde se ha registrado este accidente? La zona tiene características sinuosas. Hay la iluminación, hay las demarcaciones, la señal, ¿no? Pero por la misma sinuosidad de la vía, pues esta la convierte en un poco peligrosa, ¿no? Y algunos choferes pues no adoptan las medidas del caso para evitar justamente estos accidentes. ¿A qué hora se ha registrado exactamente el accidente? Este bus... 7:30 de la mañana de hoy. Este bus venía de Puno hacia la ciudad de Arequipa. Ok, ¿a qué hora tenía previsto llegar en todo caso a la Ciudad Blanca? De ahí a una hora más o menos aproximadamente estaríamos 8:30 de la mañana, debería haber llegado a Arequipa. Entonces, para que las cosas queden claras, los heridos ya han sido trasladados a los hospitales cercanos. ¿Y cuántas víctimas mortales habría? Ya, hasta el momento nos han informado que habrían 3 personas, 2 adultos varones y una mujer. En cuanto a los muertos y los heridos. Ya, los heridos, todavía el número no lo tenemos precisado, ya que es una zona donde no hay comunicación telefónica. Entonces es una zona de silencio, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que los vehículos lleguen a Arequipa para tener el número exacto y las identidades de las personas heridas y fallecidas. ¿Cómo se comunicaron? ¿Los heridos llamaron a la policía? ¿Cómo tomaron contacto con ellos? Lo que pasa es que la policía de carreteras tiene vehículos asignados por la zona del lugar. Entonces fueron alertados pues por los usuarios de la vía y inmediatamente ellos se constituían en el lugar. ¿Y el abismo es profundo? No ha caído al abismo, es la información que tengo. Se ha ladeado luego de una curva que ha tomado, ha ladeado en un giro tonel de 1-1. Esa es la posición final que se tiene el esto. No ha caído al abismo, es la información que estamos manejando. Perfecto, comandante Llerena, gracias por esta información. El jefe de la División de Carreteras y nos ha señalado que hasta el momento habría 3 personas muertas, 2 adultos y un niño en este accidente que se ha registrado de un bus de la empresa Julsa en el tramo de la carretera Arequipa-Puno. Y ahora nos vamos a ir hasta el Congreso de la República. Ayer fue un día bastante ajetreado, el Pleno del Congreso, se aprobaron importantes normas a propósito del tema de la corrupción. Ahí está Igor Malca para que nos dé a conocer cómo se viene desarrollando esta nueva sesión plenaria. Igor, buenos días. Buenos días, Pilar. Pues sí, una nueva sesión en la que ya se retoman los temas pendientes de la agenda. Hay que recordar que el día de ayer fue una sesión exclusiva para ver temas de lucha contra la corrupción y hoy ya se ha retomado, de hecho ya se aprobó el primer punto, que era proponer una ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistemas, un proyecto que venía de la Comisión de Pueblos Andinos y ahora mismo acaba de comenzar la exposición de Omar Chejade como titular de la Comisión de Constitución para debatir una ley importantísima, es la reforma de la Constitución. ¿Para qué? Para prohibir la reelección inmediata de presidentes, vicepresidentes regionales, así como la de los alcaldes. Así que si te parece, Pilar, vamos a escuchar el sustento que está dando Omar Chejade. El Estado para poder reelegirse. En ese sentido, señor presidente, hemos recogido hasta el momento las intervenciones de los congresistas Rogelio Canches, Jorge Rimarachín, Marta Chávez, José Urquizo, Manuel Dagmer, Yaude Simón, Santiago Astañadí, Luz Salgado, Javier Velázquez, Rolando Reate y entre otros congresistas que han intervenido para tratar de mejorar la fórmula. Se ha propuesto, la congresista Luz Salgado, por ejemplo, que haya una votación de manera independiente. Eso se está evaluando, es decir, de que se vote primero la modificatoria del artículo 191 de la Carta Fundamental, es decir, la no reelección inmediata de los presidentes de región, y después, de manera independiente, una votación del artículo 194, la reforma del artículo 194 de la Carta Fundamental, es decir, para que no exista reelección inmediata de los alcaldes provinciales y distritales. También el petitorio de la congresista Lourdes Alcorta, en el sentido de cambiarle, modificarle el nombre a
los presidentes de región y vicepresidentes de región por gobernadores y vicegobernadores, lo cual nos parece una solicitud, un petitorio interesante y que seguramente lo vamos a tomar en cuenta en su debida oportunidad. Asimismo, señor presidente... Muy bien, Pilar, mientras estamos pendientes de cómo se vaya a desarrollar el debate, que tal parece se podría votar por separado, es decir, primero el Congreso estaría viendo el tema de los vicepresidentes, presidentes y vicepresidentes regionales y posteriormente la reelección de los alcaldes. Pero mientras se desarrolla el debate han ocurrido, por supuesto, reacciones a lo que pasaba ayer aquí en el Congreso, tanto como se sabe, pues la decisión de la Comisión López Meneses de visitar al presidente Ollantumala para recabar su testimonio sobre este resguardo irregular en casa del ex operador de Vladimiro Montesinos. Sobre eso hay, además de reacciones, novedades, porque peligra esa decisión, ya que hace minutos el congresista Enrique Wong nos anunciaba que va a reconsiderar su voto, a pesar de que él votó a favor de esta visita, pues dice que va a pensarlo, lo va a reconsiderar porque cree que no es un buen momento para recabar el testimonio del mandatario. Pero vamos a escuchar exactamente qué dijo Enrique Wong hace instantes nada más. Bueno, porque todavía no terminamos la fase de investigación. Ejemplo, ahorita falta que venga el ministro del Interior y también de una comisión de la policía que está investigando que se hubieran cometido, quién dio la orden para este resguardo irregular de López Meneses, ¿no? Y posteriormente vamos a citar a todos los que han asistido hasta la fecha son como invitados. ¿Ya? Y posteriormente a los investigados ya se le hace un interrogatorio más. Para cuando lleguemos, si es que es necesario llegar con el presidente, pues lo pediremos. Pero antes tenemos que agotar, porque no vayamos a cometer los mismos problemas que hay en la megacomisión. Incluso yo planteé para que se hagan las citaciones debidas, para que no se viole el debido proceso. Ese fue el motivo que después apeló el expresidente y hubo una sentencia de anulación lo que se había actuado. Tenemos que actuar con paciencia, serenidad. ¿Para qué queremos, por ejemplo, ahorita al presidente? Yo estoy de acuerdo que podríamos llegar al presidente, pero no ahora. Lo que yo considero que todavía tenemos que agotar los canales que es el ministro y son los miembros de la Comisión de Investigación Policial. Después citaremos a los que ya están como investigados. Cuando se hace una investigación, no creo que la experiencia que he obtenido a través de pertenecer a la megacomisión, a la comisión de Ancash y a la comisión de ahora de López Meneses, hay que actuar con prudencia. Hay que actuar no con ningún tipo de índole de figuración, porque si no caemos en el mismo problema, que no llegamos a ninguna conclusión. Agotemos, pues vamos a agotar. Falta el ministro del Interior, falta los miembros de la Comisión de Investigación Policial. Cuando acabemos eso, citamos a los que consideramos que se van a investigar. El día de ayer hemos tenido la presencia del viceministro, del ex viceministro del Interior, Iván Vega, que ahora es viceministro de Defensa, del señor Villafuerte y de Sandro Espinosa, que dio, bastante informaciones, ¿no? Entonces yo creo que debemos acabar para que posteriormente podamos nosotros tener ya una más completa nuestra investigación y posteriormente ir con el presidente si es necesario, porque si tenemos toda la información y tenemos que hacer, y es que encontremos irregularidades, es la denuncia pertinente. ¿Y entonces por qué votó usted a favor de que... yo estoy a favor de que... Muy bien, Pilar, vamos a estar pendientes pues del debate que se va a poner interesante, el tema de la reelección, la no reelección de los presidentes, vicepresidentes regionales y también los alcaldes. Nada más para terminar, en la imagen de Zenaide Uribe ahí revisando los diarios, porque ha sido por supuesto portada en muchos de ellos por el enfrentamiento que tuvo ayer con Cecilia Tait, quien por cierto de momento tampoco ha llegado. Igor, ¿cuánto... Sí.
sesionaría esta nueva comisión de ética? ¿Cuándo sería la primera reunión? Hemos conversado con Humberto Lay esta mañana y más adelante vamos a ir con las declaraciones de él. Él ha dicho que si se pone de acuerdo el Pleno hoy en esta mañana, él no tendría ningún problema en citarla para esta misma tarde. Y bueno, ya dependerá de los comisionados determinar el nuevo presidente de este grupo de trabajo. Daniel Mora, sin embargo, dice que hay algunos plazos que se deben respetar, pero bueno, vamos a estar pendientes también exactamente de lo que ocurre. Te preguntaba eso porque tú mismo lo informaste, Cecilia Taít, el día de ayer señaló que una vez instalada esta nueva comisión iba a presentar la denuncia o el informe para que se investigue esta situación con Zenaida Uribe a raíz de estos mensajes en el WhatsApp que fueron difundidos. Así es, si te adelanto algo de lo que dijo Humberto Lay, sí le parece una falta de ética lo que ha hecho Zenaida Uribe ayer al mostrar estos mensajes. Claro que sí, Igor, vamos a regresar contigo y también con las declaraciones del congresista Humberto Lay a propósito de este tema. Gracias, como siempre. Y el día de hoy nos acompaña en nuestros estudios Ricardo Caballero. Él es presidente del Comité de Lucha de la provincia de la Convención en el Cusco. Buenos días, señor Caballero. Y es que lamentablemente el tema de la corrupción y todos estos presuntos delitos e irregularidades no solamente se cometen en los gobiernos regionales, ya hemos visto lo que ha sucedido en los últimos días, sino también en los gobiernos municipales, en los gobiernos provinciales y distritales. Para hablar sobre la crítica situación que se está viviendo en la convención, vamos a conversar con el señor Caballero. Gracias por estar con nosotros. Después de esta primera pausa comercial. No se mueva, que volvemos con esta interesante entrevista.